Las células del sistema inmune son las encargadas de defendernos de los microorganismos patógenos que intentan tomar los recursos de nuestro cuerpo para poder reproducirse. Estas células pertenecen al paquete globular blanco dentro de las células que están en nuestra sangre, esas células que también llamamos leucocitos. Para poder entender las células del sistema inmune debemos separarlas en dos categorías, las células del sistema inmune innato y adaptativo. Dentro de las innatas encontramos a los polimorfonucleares, que a su vez se subdividen en neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y basófilos. Me gusta hacer la comparación de los neutrófilos como la infantería básica que hay dentro de un ejército, ya que son los primeros que se presentan al sitio de infección. Son las células que mayor están en número, principalmente estas van a pelear contra las bacterias y hacen los procesos de desgranulación por especies reactivas de oxígeno, nitrógeno, hacen el fenómeno de la netosis, que por así decirlo es como un ataque kamikaze contra las bacterias, donde ellos liberan su ADN para formar redes que matan y atrapan las bacterias, y son los neutrófilos que propiamente hacen la pus que conocemos. También algo importante a mencionar es que los gránulos que contienen los neutrófilos pueden ser pregunta para examen. Sin embargo, solo es necesario aprenderse las más relevantes, es decir, la mieloperoxidasa, la defensinas, lisozima, las elastasas y la lactoferrina. Acuérdense muy bien de estas y no las confundan con otras que tienen las demás células. Finalmente, un dato para examen es que en la enfermedad granulomatosa crónica, donde se ven afectados los neutrófilos por la deficiencia de NADPH oxidasa, donde básicamente no pueden hacer la función de la fagocitosis para poder destruir la bacteria que se comieron. Después tenemos a los eosinófilos, que son las células que predominan en las reacciones alérgicas a infecciones por parásitos como los gusanos. Lo más importante que puedo mencionar sobre estas células es que tienen receptores Fc epsilon R1 de alta afinidad para la IgE. Contiene proteínas catiónicas muy relevantes como la proteína básica mayor, la peroxidasa del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Y finalmente, estas tienen en su superficie celular la molécula del CD23, junto con los linfocitos B, que básicamente es un receptor de Fc epsilon R2, es decir, un receptor para la IgE, pero de baja afinidad. Ojo, este fue pregunta de examen del final, de hace un año. Finalmente tenemos a los mastocitos, que por así decirlo son las células de alarma que se activan cuando son expuestas a un antígeno o alergeno. Son las células que están elevadas en las alergias y de igual forma tienen receptores Fc epsilon R1 de alta afinidad, es decir, receptores para la IgE. Es importante aprenderse esos productos que son mediadores de la inflamación, que son las aminas vasoactivas, es decir, la histamina y la serotonina, además de prostaglandinas y el factor de necrosis tumoral. Algo importante mencionar con la nomenclatura es que los mastocitos barra células cebadas son las que están en la piel, específicamente en el tejido conectivo, y los basófilos son los que están a nivel de la sangre. Sin embargo, tienen las mismas funciones, solo cambia el nombre dependiendo de donde esté. Después, ahora hablando de las células linfoides innatas, que por así decirlo son como la versión innata de los linfocitos clásicamente que conocemos. Bueno, a diferencia de estos no tienen el TCR, es decir, el T-cell receptor. No son específicos frente a un organismo en particular. Vamos a ver tres tipos, que es la célula linfoide innata tipo 1, que dentro de este grupo se encuentran las células natural killer. Estas son nuestra primera línea de defensa contra los virus, es decir, si una célula se infecta por un virus, esta será la primera célula en contener la infección por el virus. Al igual que su contraparte adaptativa, el Th1, también produce interferón gamma. La célula linfoide innata tipo 2, que sería la versión innata del linfocito Th2, es la que se encarga de las infecciones parasitarias y reacciones alérgicas. Lo único relevante es que produce interleucina 4, 5, 9 y 13. La célula linfoide innata tipo 3 es la versión innata del linfocito Th17, que es la que nos protege contra las infecciones bacterianas y protege la barrera intestinal. Esta produce interleucina 17 y 22. Ahora finalmente, hablando de las células presentadoras de antígenos, hay algo que quiero aclarar. Toda célula que tiene en su superficie celular el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es una célula presentadora de antígeno. ¿Y quiénes son estas células? Bueno, son los monocitos que están en la sangre, los macrófagos que están en los tejidos periféricos y las células dendríticas. El nombre de los macrófagos varía según el tejido que esté. En el sistema nervioso central se llama células de la microglía, en pulmón se llaman macrófagos alveolares, en hígado se llama células de Kupfer, en riñón se llaman células mesangiales. Chequen sus notas de histo. Otro dato importante es que los macrófagos tienen en su superficie la molécula del CD14, que es un receptor que se une a los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. Recuerden sus clases de microbiología. Además, esta fue pregunta de examen.
También algo relevante para fines de examen es que el macrófago tiene dos formas de activarse ya sea por activación clásica, es decir, el macrófago tipo M1, que es inducida por el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y el lipopolisacárido. Digamos que este es el macrófago clásico de combate que vamos a ver en inspecciones. La analogía que a mí me gusta hacer es que yo me imagino a esta célula como un tanque de guerra, ya que si comparamos esta célula con una célula humana promedio, veremos una diferencia de tamaño significativa. Bueno, ¿qué hacen estos? Estos secretan interleucina 1, que es un pirógeno endógeno. En pocas palabras, va a crear fiebre. La interleucina 6, que crea la producción de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, y la interleucina 12. Y el factor de necrosis tumoral alfa. Después tenemos a su contraparte, que son los macrófagos alternamente activados por medio de interleucina 10, 4 y 13. También estos tipos de macrófagos llamados M2 digamos que estos serían como los vehículos de construcción Caterpillar, ya que están relacionados con la reparación y cicatrización de tejidos dañados. Al igual que ellos, pues construyen y reparan edificios. Bueno, estos secretan interleucina 10, que es un antiinflamatorio, y el factor de crecimiento transformante beta, que pues ayuda a la cicatrización. Por último, su libro menciona que contiene la molécula del CD206. Hasta ahora no lo han preguntado. Por último, tenemos a las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno profesionales por excelencia, ya que estas tienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Me voy a clavar un poco con sus subtipos, pero hasta ahora no ha sido pregunta de examen. Estas se subdividen en célula dendrítica convencional tipo 1, que presenta antígenos a los linfocitos TCD8 positivos, es decir, los citotóxicos. La tipo 2, que presenta antígenos a los linfocitos TCD4 positivo. La célula dendrítica plasmacitoide, que es una célula especializada en la respuesta contra virus. Quiero aclarar un punto importante. Cuando una célula es infectada por un virus, este empieza a secretar interferón alfa, que a su vez es detectado por la célula dendrítica plasmacitoide y empieza a secretar aún más interferón alfa. He escuchado que todos dicen que el interferón es viral, pero ¿cuál de todos? El interferón alfa es el antiviral y nadie más. El interferón gamma, acuérdense que este activa los macrófagos, y el interferón beta también es antiviral, pero más que nada es antiinflamatorio. Aclarando este punto, continuemos. La célula dendrítica folicular, que esta es muy diferente a sus otras contrapartes. A diferencia de esta viene del estroma, las otras vienen de la médula ósea. No tiene complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y se encuentra en los ganglios linfáticos. Y su principal función es la selección de linfocitos B para la creación de anticuerpos. Ahora bien, pasemos al apartado de células del sistema inmune adaptativo. Primeramente hablaremos de los linfocitos T. Bueno, estas células nacen en médula ósea, pero maduran en el timo, ese órgano que está arriba del órgano. Todos los linfocitos T en su proceso de maduración adquieren el CD3, ya después se diferencian en T cooperadores, es decir, CD3, CD4 positivo, o T citotóxicos, CD3 y CD8 positivo. Nuestros linfocitos TCD4 van a ser nuestros comandantes en una invasión por un microorganismo y son los que van a guiar a nuestras tropas en el campo de batalla. Por así decirlo, serían como nuestro Napoleón Bonaparte, que guiarán, motivarán y coordinarán la respuesta inmune. Estos a su vez se subdividen en tres subtipos, como lo vimos anteriormente con las células linfoides innatas. Primero tenemos a las TH1, que son las que motivarán a nuestros macrófagos a seguir peleando. ¿Cómo? Por medio del interferón gamma, que sería como el tipo, o sea, sería como el sucaritas de los macrófagos. Y además están involucrados en la respuesta inmune celular. Después tenemos a los tipo TH2, que son los que propiamente inician la producción de anticuerpos activando los linfocitos B. Estas son las que están involucradas en la respuesta inmune humoral. Finalmente tenemos a las TH17, que van a producir citocinas como la interleucina 17 y 22, que son inflamatorias. Además de que estas están involucradas en la inmunidad contra hongos y procesos autoinmunes. En el otro apartado tenemos a los linfocitos T citotóxicos, es decir, los CD8 positivos, que son la respuesta inmune específica contra virus y células cancerígenas. Por así decirlo, son como agentes secretos de élites equipados específicamente para una tarea especial. Como mencioné previamente, los linfocitos T tienen un T-cell receptor o receptor de célula T,
que es un receptor únicamente diseñado para un antígeno en específico. Es decir, cada linfocito T de nuestro cuerpo tiene un T-cell receptor único y diferente para un antígeno especial. Es por esto que estos linfocitos son los adaptativos. Finalmente, para acabar, tenemos a los linfocitos B, que van a crear la artillería para acabar con el enemigo, es decir, la producción de anticuerpos. Estos en su membrana tienen el CD19 y anticuerpos IgM. Estos reconocen un antígeno por medio de la linfa y empiezan a producir IgM, el anticuerpo de la fase aguda. Estos linfocitos esperan ser activados por un linfocito T para cambiarse su producción de IgM a IgG, para finalmente convertirse en células plasmáticas. Bueno, faltaron algunos detalles por mencionar, pero no me voy a clavar en esos detalles. A medida que avancemos en el curso llenaremos esos puntos en blanco. Muchas gracias por su atención y espero haberles ayudado.